Buenas tardes, compañeros. El siguiente tema a ver es acerca de la conquista y las vulvas papales. Que bien, empezaremos por la conquista. La conquista que fue hecha de los españoles hacia el Imperio Azteca, lo que hoy se conoce como México, pues es un proceso que no ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Sino fue desde 1517 a 1521, el año fundamental, o donde realmente donde hubo mucha guerra y donde se tomó ahora sí Tenochtitlán, fue en 1519. Pero pues hubo una llegada de los castellanos, por los pueblos de los mayas, que viene siendo Yucatán, posteriormente Veracruz, que fue cuando Hernán Cortés le llama la Vera de la Cruz, algo así, ¿verdad? Entonces, y es el mismo Hernán Cortés y los aliados indígenas, que esos eran todos los pueblos indígenas que estaban bajo el mando, o quien gobernaba en ese entonces, pues eran los aztecas, ¿no? Y los demás pueblos de menor jerarquía pues se unieron igual de mercenarios, se unieron con Hernán Cortés, ¿no? Para pues tomar a los aztecas. Se considera que la fundación de la Nueva España fue el nombre que le puso el imperio español. Comprende desde la caída de México, bueno, no era México, ¿verdad? Pero Tenochtitlan, por parte de los españoles, que se establece un dominio político, económico y social, que pues todo esto tiene mucha repercusión en la vida agraria, ¿no? En la historia agraria de lo que hoy sigue siendo el derecho agrario. Ahora bien, una de las cuestiones aquí es ver desde el tiempo de los aztecas, pues lo que ya existía aquí en América era el maíz, que era la base, era lo primordial de la alimentación de los indígenas. Ya aquí estaba la papa, frijoles, el cacao, muchas frutas, tabaco, tomates, y que esta agricultura formaba un gran porcentaje considerable de todo de lo que viene siendo su consumo, ¿no? Su consumo de nutrientes. Ahora bien, de las cosas que todavía se siguen practicando de los aztecas, son las chinampas, que son cultivos que se crean utilizando una técnica que no daña mucho al ecosistema y al suelo, y es como se ve en la imagen, ¿no? O sea, es este cultivo pues arriba de estos lagos, ¿no? Entonces, y era una de las formas que más servía, más rápido era, y aparte que también no dañaba al medio ambiente tanto, o a la tierra, su fertilidad no se daña tanto. Algo una forma, una técnica, pues desde aquellos entonces. Entonces, al momento de toda esa invasión, toda esa conquista que hizo España a los aztecas, pues trae con ello no nada más cuestiones políticas, y cuestiones de tierra y demás, sino trae una influencia en la agricultura, ¿no? Se intercambió, o sea, tanto alimentos y comida que existía aquí en América, y que posteriormente
se trasladó a España y a Europa. Así, a su vez, mucha comida de allá, mucha verdura, mucha fruta, muchos animales fueron traídos aquí a América, ¿verdad? Ejemplo, como se ve aquí en la diapositiva, espinacas, zanahorias, berenjenas, alcachofas, perejil, cilantro y demás. Garbanzos, lentejas, higo, melón, dátiles, naranja, limones, toronja, plátano, nueces, azafrán, pimienta, o sea, pollos, ovejas, gallinas, burros, caballos, cerdos. Todos estos animales fueron traídos de España, cuando menos, a los aztecas, lo que hoy es México. Bueno, no, porque los aztecas fue nada más un... México es más de lo que territorialmente hablando, ¿verdad? Pero creo que está en el entendido. También no nada más fue la comida, otra de las influencias de los españoles en la agricultura, sino también trajeron nuevas técnicas, como el arado, que viene siendo esto, ¿no? Ahorita ya hay, como se le imagina, hoy en día existen máquinas muy sofisticadas, pero en ese entonces existía el caballo, ¿no? Existía el caballo, que él era quien jalaba el artefacto que se ve en la imagen, y esta técnica muy agresiva hacía menos fértil a las tierras, ¿no? Y aparte trajeron herramientas que no existían aquí, que eran más sofisticadas en ese entonces: serruchos, el formón, el martillo, la hacha, etcétera, ¿no? Los españoles lo que principalmente se enfocaron fue la minería, que como a inicios del curso el profesor nos explicó que también cuestiones de minería abarca el derecho agrario. Entonces también, no obstante de que los españoles su enfoque era en la minería, extraer cobre, oro y demás, que existía aquí que hoy en día sigue existiendo, se vio en la necesidad de tener que traer todo este tipo de agricultura y ganadería, porque no iban a subsistir. Entonces es cuando también le toman relevancia e importancia al cultivo de todo lo antes mencionado. Y es entonces que se van estableciendo haciendas, estancias, donde había mucha producción de trigo, carnes, puercos de reses, mulas, maíz, etcétera, ¿no? Para satisfacer a la sociedad, a la población minera, y con su vez se iba creciendo la economía. Digo, una cosa va llevando a otra, ¿no? Por la conquista, viene siendo ¿cómo se llama? Viene siendo una de las influencias que vienen trayendo los españoles. Las haciendas y todo este tipo de organización, que mi compañero en su momento mi compañero Gustavo Tobar lo va a adentrarse más, ¿verdad? Ahora bien, otro subtema que vemos aquí son las vulvas papales. Ok, ¿qué es una vulva? Ok, es un documento pontífice donde se expresa la manifestación del Papa, el quien se encuentra en ese cargo, expedida bajo las formalidades de la curia romana. Hay que recordar que la curia romana pues es un órgano del Vaticano, muy importante, tipo jurisdiccional por ahí, y determina cuáles son las formalidades a cubrir, ¿no? Entonces, esta curia, o sea, se ejerce en un poder supremo pleno inmediato, sobre
Digo, la curia tiene mucha influencia en toda la iglesia. Ahora bien, en cuanto al contenido de las vulvas, estas expresan un mandato como una forma de ordenancia o que constituye algo, condena, a veces algunas fueron más doctrinales, se otorgaba una concesión, se determinaba juicios, al final de cuentas eran documentos ahora sí, pues emitido, como lo dije, pues emitido, ¿no? Por el Papa, eclesiásticos, ¿no? Ahora bien, hay unos criterios discernientes, ¿no? Los vamos a ver para no confundirnos. Como se dijo, o bueno, no se dijo, pero los españoles y los portugueses en esos años, 1500 y demás, empezaban a invadir mucho territorio. En ese entonces España era, olvídense, ¿no? Era algo muy fuerte en cuestión de militancia y demás. Igual los portugueses, de hecho, están muy cercas. Entonces, como había muchos descubrimientos de nuevas tierras que navegaban a América, o igual en Asia, en África, en los siglos XV, la vulva se vio como un tipo de laudo arbitral. Ese es un criterio, pero no puede ser un laudo porque necesitaba haber un compromiso en el arbitrio entre las partes del conflicto, y no lo había porque eran imperios soberanos que cada quien hacía y buscaba lo que ellos determinaban, ¿no? Entonces no había como, sabes que nos vamos a regir bajo tales circunstancias para y por lo tanto el Papa no puede tener una injerencia. Entonces, ¿por qué? Porque no había compromiso previo, por lo tanto no podía ser considerado como un laudo. También decían, otro criterio era que una vulva era un documento notarial, pero no se puede reconocer como un documento notarial, es decir, un documento público, porque pues el Papa no era un fedatario público, ¿no? Entonces, él no podía reconocerles tierras o dar fe de tierras que ni siquiera él conocía y que ni siquiera eran dominios eran tierras nuevas, ¿no? Entonces no se podía considerar como un documento notarial. Ahora bien, el criterio que si leyeron, pusimos atención en la definición de que es una vulva papal, pues ahora está como una manifestación del pontífice, ¿no? No como un fedatario, no en ese sentido, sino como una manifestación del Papa, diferente. Ok, pues a raíz de la Edad Media, la Santa Sede, que la Santa Sede lo formaba el Papa, la Curia Romana y demás instituciones que en ese entonces hay que recordar que en esos años, en esos siglos, o sea, la influencia de la Santa Sede, de la Iglesia, que tenía en todos los imperios, era sumamente superior, ¿no? Por así decirlo.
no significaba que estaban por encima de la soberanía de los imperios. No, sería equívoco pensar eso. No obsta de hacer esa precisión, que los soberanos, pues ellos iban y recurrían al papado, al pontífice, para que ¿cómo explicarlo? O sea, solicitaban que se le otorgara una tipo de concesión que, o sea, permitía emprender labores de descubrimiento de población y de conquista en diversas tierras. Pero, o sea, estas conquistas eran con la base o con el entendido que serían por cuestiones de nombre de la iglesia. Esa era la cuestión. O sea, y tenían un principio de moralidad muy alto en cuestión de ser religiosos, ¿no? Le tenían una fe, y aparte de tenerle una fe, una lealtad, por así decirlo, a la iglesia, que decían, ¿sabes qué, papá? Está bien, no me reconozcas que descubrí esta tierra o algo, o ¿sabes qué? Tú no te puedes, no hicimos un compromiso previo, entonces no puede haber un laudo arbitral. Pero ¿qué te parece, papá? Que tú, como pontífice de la Santa Sede, dices, ¿sabes qué? Yo, Imperio España, te voy a dar una labor que consiste en que descubras tierras. Serán tuyas, pero tendrás que llevar la iglesia o tendrás que llevar que la cuestión de la creencia religiosa vaya consigo. Por eso en ese entonces también, o sea, la cuestión de la iglesia era sumamente importante, y fue una de las cosas que nos inculcaron los españoles cuando conquistan a los aztecas y a las demás tierras, no nada más a los aztecas. Entonces, ese era uno de los requisitos. Entonces, de esa manera el Papa sí podía decir, ¿sabes qué? Pues te reconozco que hayas descubierto estas tierras primero, y te otorgo estas vulvas, que son documentos que pues es mi manifestación de yo como pontífice, y que descubriste primero estas tierras, derecho de prelación. Entonces, pero porque hacías descubrimientos a favor de la iglesia, que por consiguiente tú te quedas que eras el soberano de esas nuevas tierras. Bueno, digo, me refiero a los imperios, no tanto a las personas que lo describían la persona, ¿no? Sino al imperio, ¿no? Nada, pues los portugueses descubrieron primero Brasil. Bueno, le damos ellos descubrieron esto. Que los italianos por el lado de la Argentina. Y el centro y México, pues fue en España. Entonces se le va haciendo este tipo de reconocimientos. Incluso la colonia iglesia también se le reconoce, pues todo lo que es la mancomunidad, ¿no? Pero eso ya no viene tanto aquí a América, sino todo eso es más cuestión de Asia y demás lugares. Entonces, todos recurrían siempre a la Santa Sede para este tipo de cuestiones, y había un entendido entre imperios que si había una vulva de por medio, o sea, lo respetaban, pero era por la figura que se le daba, ¿ok? O sea, fue que los reyes de España recurren a Alejandro VI, pero esto es muchísimo antes, por ahí por las cuestiones de Colón, para que expidiera la vulva que funge como un título fundatorio de la labor de España. Y así es como se creó. Las primeras fueron las bulas de Alejandrinas, así se llama, porque fueron expedidas por Alejandro VI, fue un papa, un pontífice. De ahí viene. Pero como les digo, como vimos en
en la definición, o sea, son mandatos en materia de ordenanzas, constituyen, condenan, dan concesiones en beneficios, son juicios, entonces viene siendo muchas cosas. La vulva, ahora sí que abarcaba muchas cosas, porque al final de cuentas era, como se dice en la definición, eran documentos donde se expresaba la manifestación de la potestad del Papa, pues del pontífice. Entonces, esa era la importancia. Y uno de las formalidades era poner por la autoridad de Dios omnipotente, el dominio exclusivo y perpetuo de los nuevos territorios. O sea, todos lo hacían con nombre de Dios, pues. Esa es la cuestión. Entonces, estos son las vulvas papales. Fueron reconocimientos que se le hicieron a España y demás. O sea, de ahí viene, ¿no? Estos reconocimientos, esto viene siendo las vulvas. Y ahora, pues, lo que sigue es el derecho agrario durante la colonia, y son cuestiones que le corresponden y abarcará a mi compañero Gustavo Tobar. De antemano, muchas gracias por la atención, espero hayamos aprendido mucho, les haya dejado la cosquillita de lo que fueron las vulvas papales, un poquito la influencia que tuvo España por la conquista, y obviamente tuvieron muchas influencias más, pero me quise abocar nomás a la cuestión agraria, a cuestión de cultivos y demás. Pero pues sabemos que religiosamente también, y aunque toqué un poquito el tema, pero infinidad de influencias, pero las que consideré necesarias para la clase las tomé. Muchas gracias.